Buenas noches, yo voy a hablarles sobre bezoar gástrico. Esta es una masa intragástrica compuesta de material ingerido acumulado. Entre los distintos tipos encontramos el tricobezoar, que está constituido por acúmulo de pelo, el fitobezoar, que está compuesto de materiales orgánicos no digeribles, el farmacobezoar por fármacos, el lactobezoar, que es por coagulación de leche no digerida, que es el más frecuente en neonatos, y el piedra o gema bezoar, que es el formado por piedras o por arena. Se forma más frecuentemente en aquellas zonas estrechas del intestino, las llamadas zonas de impacto, que son estómago, yeyuneo e ilion. Además, si existen antecedentes de cirugía previa, cualquier zona puede ser susceptible de impacto. Existen unos pacientes con especial predisposición a la formación de bezoares, aquellos con tricotilomanía, con pica, retraso mental o enfermedades psiquiátricas. De forma general, los niños son más sensibles a esta entidad que los adultos. También tenemos, como en el gráfico, el síndrome de Rapunzel, que consiste en la formación de una cola de pelo que se extiende desde el estómago hacia el intestino, lo que condiciona un efecto de acordeón de las asas intestinales e implica una necrosis isquémica posterior, que vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. El bezoar puede ser clínicamente asintomático, manifestarse con anorexia o saciedad temprana, dolor abdominal en epigastro o sensación de pesantez, y los de mayor tamaño pueden llegar a condicionar una obstrucción intestinal o dificultad para el aumento de peso. En cuanto a las características por rayos X, vamos a obtener que la radiografía simple de abdomen no es una prueba sensible. Se mencionaba que los bezoares se identificaban solamente en el 10 al 20% de los pacientes solo con radiografías, pero ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una masa de tejidos blandos con radiotransparencias moteadas. Puede haber signos de obstrucción intestinal. Aquí vemos un ejemplo donde vamos a ver la silueta gástrica aumentada de tamaño, pero no deformada, por la presencia de esta masa de tejidos blandos que ocupa casi todo el epigastro. También podemos identificar desplazamiento inferior de las asas intestinales. Y aquí vamos a ver una toma ampliada para ver el aspecto moteado de la masa. Por fluoroscopía, en una serie esófago-gastroduodenal, vamos a ver un defecto de represión intraluminal de aspecto moteado, con superficies finamente lobulada, sin puntos constantes de fijación en la pared intestinal, o sea, tiene una libre movilidad. También el bario o el medio contraste van a ayudar a delimitar el bezoar. Aquí podemos ver en este estudio, en esta serie esófago-gastroduodenal, se evidencia que ha habido una cirugía por estos clips quirúrgicos. Podemos identificar esta masa sólida, heterogénea, que mantiene la forma del estómago con un patrón moteado constituido por aire y por el material del bezoar. El mismo paciente acá en una toma lateral. En este otro estudio vamos a ver un defecto de represión del estómago que se adapta a la forma de este. Aquí también es notorio este contorno redondeado en la parte superior del bezoar, que da la impresión como que flota dentro del estómago. En la imagen de la derecha podemos ver el aspecto moteado de mejor manera. Aquí vemos el ejemplo del caso del síndrome de Rapunzel, en el cual vamos a ver este efecto de llenado a nivel del duodeno y también del yeyuno proximal. Vemos que está rodeado por material de contraste y que no deforma el contorno del intestino. En la tomografía vamos a ver una masa intraluminal o bien delimitada de baja atenuación, el patrón moteado sin realce del medio de contraste. El aspecto moteado es por el resultado de estas burbujitas de aire que se encuentran retenidas en el intersticio de la masa. No hay niveles hidroaéreos dentro de esta lesión. También podemos ver en este ejemplo cómo el contraste rodea a la masa, lo que establece su locación intraluminal libre. Acá en el ejemplo de la izquierda vamos a ver una imagen de aspecto laminado en el estómago, que es otra de las presentaciones que se pueden dar. En cuanto al diagnóstico diferencial, es un carcinoma gástrico, pero aquí el defecto de represión gástrico va a ser polipoideo o vegetante. También hay engrosamiento parietal, hay úlceras, estenosis, hay irregularidad, rigidez, estenosis. Otro de los diferenciales es el alimento postpandreal. El alimento suele tener menos apariencia de masa y en la tomografía el bezoar presenta menos densidad que los alimentos. En cuanto al tratamiento, la primera línea es la fragmentación y el lavado endoscópico con extracción del mismo. En casos de un mayor tamaño, cirugía abierta, y se mencionaba que la expulsión espontánea de los mismos es poco frecuente. En cuanto a la adenitis mesentérica, esta es una inflamación de los ganglios linfáticos del mesenterio ilial. Va a tener una etiología vírica la más frecuente, bacteriana, ya sea por una Yersinia enterocolítica, por el Helicobacter pylori, salmonella, también por microbacterias.
y por alteraciones asociadas como la ileitis y la ileocolitis. En niños y adultos jóvenes también se va a ver. El 8 al 10% de los pacientes jóvenes con dolor en fosa ilíaca derecha sufren de adenitis mesentérica. El cuadro está caracterizado por dolor, fiebre, náuseas, vómitos, también puede haber leucocitosis, diarrea. Generalmente es autolimitada, se resuelve sin tratamiento, el cual es conservador, no quirúrgico. En cuanto a las características radiológicas, tanto por eco como por tomografía, vamos a ver la agrupación de ganglios linfáticos mesentéricos, predominantemente fosa ilíaca derecha. Cuando decimos agrupación hablamos de más de 3, que tienen que medir más de 5 milímetros en su eje corto cada uno. También podemos, lo que tenemos que darnos cuenta es el apéndice, que esté normal. Aquí vemos en esta ecografía de fosa ilíaca derecha, donde podemos identificar la presencia de todos estos ganglios, por lo menos 5, que miden más de 5 milímetros en su eje corto. Son de aspecto reactivo porque están aumentados en tamaño y número, no sobrepasan el centímetro, su morfología y bordes están conservados, inclusive podemos ver el hilio graso conservado. Hay una discreta disminución de la ecogenicidad, pero eso es normal que se vea así. En este estudio se mencionaba que el paciente era de 10 años, que presentaba dolor al paso ultraductor y que no se identificaba el apéndice, lo cual suena súper familiar porque creo que eso lo vemos en todas nuestras guardias. Ante la duda se hizo la tomografía, donde se visualizó el apéndice que reportaba normal, y aquí vemos en la tomografía la presencia de todos los ganglios, ¿no?, aumentados de número. Para finalizar, vamos a hablar de los volvulos del colon. Podemos encontrar los volvulos del ciego, del colon transverso y del sigma, que son los más habituales. Primero quería hablar sobre los volvulos del ciego. Estos constituyen el 11% de todos los volvulos intestinales, entre el 25 y 40% de los volvulos del colon. Después el sigma es el más frecuente, se produce por una laxitud o por anomalías congénitas en la fijación peritoneal del colon derecho, asociado a un punto fijo de rotación, como puede ser las adherencias y masas abdominales. Clínicamente son los más frecuentes el dolor, distensión abdominal, náuseas, vómitos y estreñimiento. Según su mecanismo fisiopatológico hay 3 tipos: la torsión axial, torsión en bucle y la báscula cecal. El de torsión axial es cuando el ciego rota sobre su eje longitudinal y se sitúa en el cuadrante inferior derecho. La torsión en bucle es cuando el ciego gira en su eje longitudinal y transversal para colocarse en el cuadrante superior izquierdo. Y en la báscula cecal realmente aquí no se produce una torsión, sino que el ciego se dobla hacia adelante para ocupar el centro del abdomen. En la radiografía simple se va a observar una asa muy dilatada con austras parietales y con un gran nivel hidroaéreo, como vemos en esta imagen de la izquierda. La presencia de austras y el nivel hidroaéreo son signos que nos van a decir o ayudar a identificar que la asa dilatada es la del ciego. Aquí en la derecha, no se olviden de esta imagen, que la vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver la dilatación de la asa intestinal, pero no se ven austras y se ve un doble nivel hidroaéreo. Entonces esta no es del ciego. Es frecuente observar signos de obstrucción intestinal, con asa intestino delgada dilatadas, niveles hidroaéreos, sin o con poco gas en el colon distal. Aquí podemos ver otro ejemplo donde se aprecia esta asa intestinal muy dilatada en el cuadrante superior derecho. Vemos este bucle que tiene una configuración de pico, que vendría a ser el signo del pico de pájaro en su aspecto inferior, muy sugestivo de un vólvulo del colon. La tomografía nos ayuda a confirmar la posición anómala del ciego y vamos a ver ciertos signos que son comunes para el resto de los vólvulos, como son el del pico de pájaro que ya vimos y el del remolino en el mesenterio, como vemos en esta tomografía con contraste en corte coronal, donde vemos el punto de torsión y el giro de los vasos mesentéricos. El tratamiento de esta patología es quirúrgico. En cuanto al lóbulo del colon transverso, es el tipo menos frecuente, del 5 al 10%, se asocia a mayores índices de mortalidad, se produce por una fijación anómala del colon transverso. La radiografía simple rara vez es útil para el diagnóstico, realmente lo que tenemos que usar aquí es tomografía. Aquí vemos un ejemplo donde vemos esta radiografía simple del abdomen, donde se aprecia esta dilatación del colon transverso con escaso o nulo aire distal. En la tomografía del mismo paciente vemos la marcada distensión del colon transverso, y en este corte coronal vamos a ver el giro de los vasos en el mesenterio, el signo del remolino que ya vimos. Y para finalizar, vamos a hablar sobre el vólvulo del sigma, que es el más frecuente. 60-75% de los vólvulos del colon se produce generalmente entre los 60 y 70 años.
En general, todos los volvulos del colon son muy poco frecuentes en niños. Factores predisponentes: el sigma redundante, dietas ricas en fibra, estreñimiento crónico, la clínica está dada por dolor abdominal y síntomas de obstrucción. La radiografía simple va a presentar el típico aspecto de grano de café y normalmente el borde superior del sigma va a sobrepasar la décima vértebra dorsal y el colon transverso. Aquí vemos este ejemplo, esta gran asa dilatada en forma de U invertida, donde vemos este pliegue central que dibuja el grano de café. Además, la tomografía vamos a ver los otros signos, como ya vimos, el pico de pájaro y el del remolino. Aquí vemos en este corte el signo del remolino. Y acá en el corte coronal vamos a ver este estrechamiento progresivo del asa que da lugar al signo del pico de pájaro. Entonces aquí vemos el ejemplo que pusimos anteriormente, mencionando las diferencias para acordarnos entre el vólvulo del ciego y el del sigma. Entonces el del ciego, austras, nivel hidroaéreo, y el del sigma no se ven austras y el signo característico de grano de café. En cuanto al tratamiento, este es conservador a través de una sonda rectal, aunque se mencionaba que el vólvulo puede recurrir hasta en un 40-60% de los casos. Eso sería todo. Muchísimas gracias.